Buenas noches, mi nombre es José Isidro Salamanca, 105, curso 105. Mi presentación va dirigida al Colegio La Salle, profesora Edna Chavarría, eh, y va dirigida para mis padres, que es mi público. El petróleo es hidrocarburos. Bueno, acá tenemos la torre de excavación, tenemos el taladro. Bueno, ¿qué es la torre de excavación? Las torres de excavación son utilizadas también para los pozos de gas, agua y petróleo. Pueden hacer profundidades de 800 y 6000 metros. La broca de perforación o temprano empuja contra la tierra y su peso, con la forma de su taladro, va haciendo presión. Si el pozo ya tiene presión, se va hacia arriba, como acá lo mostramos. Si eso, ya eso la broca genera un peso y eso lo genera contra la tierra. Si el petróleo ya tiene presión, lo eleva. Ahora, ¿qué se hace en la extracción del petróleo? La extracción del petróleo. Acá podemos ver cómo se extrae el petróleo. Se baja una especie de cañón y se perfora tuberías de revisamiento a la altura de las formaciones donde se encuentra el yacimiento. El petróleo fluye por esos orificios hacia el pozo y se extrae mediante una tubería de menor diámetro conocida como tubería de producción. Si el yacimiento tiene energía propia generada por la presión subterránea y por los elementos que acompañan el petróleo, por ejemplo gas y agua, entonces solo se eleva hasta el bombeo del petróleo. El bombeo del petróleo. El bombeo del petróleo con bombas de balancín, cuyo se llama cabezas de caballo, cuyo lento movimiento alternativo, cuyo alerta movimiento, o sea, son como otras torres, pero es como una balanza que va así. Llegada a la superficie del petróleo bruto, pasa a una estación de limpiando, donde se les trae primero el metano y los gases. Luego, para luchar contra el colmatado progresivo de los poros de la roca petrolífera, establece unas actividades del yacimiento, como acá. Acá es donde se genera todo el bombeo y todo lo que... Ya pasado ese bombeo, llega ya a este punto dividiéndose en los materiales que sirven al petróleo, que sirven para el petróleo. ¿Qué son eso? ¿En qué se usa el petróleo? El petróleo se usa, por ejemplo, para la gasolina de los carros, almacenamiento, el betún, las grasas, las ceras, los combustibles, para el combustible del avión. Y acá podemos mostrar, mira, el petróleo crudo, almacenamiento, calor, y acá está, reformas, todo. Acá muestran el proceso, cómo pasan a gasolina, a las grasas, al betún, a las ceras, a las construcciones. También podemos decir que en Colombia hay mucha variedad de petróleo. Por ejemplo, en los llanos. En los llanos es uno de los puntos más fuertes de Colombia del petróleo. Nosotros podemos decir que en Colombia hay mucho enriquecimiento, pero también en Latinoamérica. Uno de los países más fuertes del petróleo es Venezuela, que le exporta el petróleo a Estados Unidos, y a países de Europa como Francia, Londres, Ministro, Inglaterra. es un gusto de verdad tenerlo en CNN Dinero. Cuando escucho todo esto, estuve escuchando la presentación que Colombia concentrarse en el tema del petróleo, energía, minas, me lleva al síndrome de Holanda, de los 70, que se concentraron mucho en gas. Sabes que en América Latina el crecimiento ha sido básicamente por la materia básica. China ha ayudado mucho en eso.
pero el futuro no pinta tan alentador. Esa es la fórmula para América Latina si quiere salir de, digamos, ser potencia regional y mundial, concentrarse solamente en la materia prima y producir solamente para eso. No, no nos podemos concentrar solo en las materias primas, pero tenemos que aprovechar lo que tenemos. Y en el caso de Colombia tenemos una gran riqueza energética. De repente, sin saber muy bien cómo ni cuándo, nos convertimos en una potencia energética. Grandes exportadores de petróleo, de carbón. Ahora queremos vender energía eléctrica a Panamá y Centroamérica, hasta Chile. De manera que somos una potencia y tenemos que hacerlo bien. Obviamente tenemos que seguir el ejemplo de los países que se han podido desarrollar sobre la base de sus sectores mineroenergéticos. Australia es un buen ejemplo, Noruega es otro ejemplo. Ese es el modelo que queremos seguir. Ministro, ¿de alguna forma no ha beneficiado el tema de Venezuela? Mucho capital humano petrolero. O sea, que Venezuela es una potencia petrolera. Mucho capital humano se está viniendo a Colombia. Estados Unidos, preocupado por una cuestión de seguridad nacional, no puede seguir dependiendo del consumo de Venezuela, teniendo esa inestabilidad política. Eso en parte ha ayudado también a Colombia, este boom petrolero. En general nos hemos beneficiado de la inversión extranjera, desde Canadá, desde el sur, de Brasil, de Europa, también de la inmigración de personas que saben mucho de la industria mineroenergética, de Venezuela, sin duda alguna. Mucha gente se decía, ¿por qué hay petróleo en Venezuela, hay petróleo en Ecuador, pero no lo hay en Colombia? Sí lo había. Lo que pasa es que no habíamos explorado, no habíamos invertido, no teníamos el talento, el conocimiento, y lo estamos descubriendo, y lo estamos descubriendo de forma tal que vamos a entrar a las grandes ligas. Ahora, ministro, para poder sacar ese petróleo que está debajo de la tierra, se necesita dinero, se necesita inversión, se necesita mucha relación con empresas grandes internacionales que tienen la experiencia. El gobierno tiene el 88%, cerca del 88% de Ecopetrol. Hay que empezar a disminuir esa posición. ¿Eso está dispuesto el gobierno a ceder espacio y dejar que empresas internacionales vengan a Colombia, inviertan, permitiendo que el gobierno compre en Ecopetrol? Sin duda. Nos interesa que sea un sector abierto, de mucha participación, de empresas medianas, grandes, de empresas colombianas, de empresas extranjeras. El gobierno colombiano tiene la intención de desinvertir un poco en Ecopetrol. De hecho, hay un proyecto de ley en el Congreso de la República buscando esa autorización. De manera que este es un sector que está creciendo sobre la base de un gran conjunto de actores, públicos y privados. Pero juega un papel muy importante Ecopetrol, que es una empresa mayoritariamente estatal, pero con un gobierno corporativo de empresa privada. Una empresa estatal controlada por los mercados. Eso la hace muy interesante. Claro, pero es una especie de capitalismo de Estado. Pero claro, es el 88%. O sea, creo que si entendí correctamente, cerca del 3% es el que están buscando. Más. O sea, vamos a tener un esquema de 20% del sector privado, que en esencia son inversionistas colombianos. Hay 550.000 accionistas en Ecopetrol y un 80% del gobierno colombiano. Esa es, es la meta que tenemos ya aprobada en la ley. Podemos hacer una venta adicional y ese es el proyecto que estamos tramitando en el Congreso. Ahora, ministro, hay otra preocupación. ¿Por qué te traía lo del disease de Holanda? En Colombia hay un serio problema de infraestructura. Eso ya está dicho, es público, se ha cuantificado el costo. En promedio se invierte un 2% del Producto Interno Bruto en infraestructura cuando se recomienda que mínimo debe ser un 6%. Ahí es donde viene el problema. Nos seguimos concentrando en esto que produce plata, que produce dinero, pero no se está distribuyendo para desarrollar infraestructura que ayuda a desarrollar la manufactura, el servicio. En este caso, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Debe empezar a invertir en infraestructura o qué es lo que está haciendo el gobierno para eso? Lo está haciendo. Uno de los pilares sobre los cuales está edificado el plan de gobierno del presidente Santos es no solo que la locomotora minero-energética arrastre y tenga, un impacto muy positivo, sino que de la mano vaya el desarrollo de la infraestructura. Estamos generando muchísimos recursos, de impuestos, utilidades de Ecopetrol, regalías de la industria petrolera y minera. Una parte muy importante de esos recursos van hacia los sectores de infraestructura. Entonces, con estos recursos es que vamos a construir las carreteras, los puertos, los ferrocarriles. Esa es una de las prioridades del gobierno. Ese es el otro sector, líder de nuestra economía en este momento, porque la necesidad, como tú lo dices, es clarísima. El país, para desarrollarse, para que las industrias, los sectores de servicios puedan beneficiarse de esta expansión, se requiere esa infraestructura y ese es uno de los temas centrales de la agenda de gobierno. Ahora, en los inversionistas hay dos preocupaciones. Una preocupación es que el gobierno empiece a ver
la minita de oro. Ahora, como vamos a invertir en petróleo, vamos a coger el petróleo, vamos a meterle más impuestos, vamos a meterle impuestos por aquí y por acá porque queremos incentivar la infraestructura o invertir en infraestructura. El caso de Perú es un caso claro. El gobierno de Perú ahora le está metiendo más impuestos a la minería cuando es la mina de los huevos de oro. ¿Eso va a pasar también con el gobierno? Nuestra visión no es esa. Nuestra visión es que tenemos los impuestos y las regalías apropiadas, pero que tenemos que distribuirlos mejor. Por eso el presidente Santos, uno de sus grandes propósitos de gobierno ha sido el cambiar el sistema de asignación de recursos de las rentas o de las regalías petroleras. Antes iban excesivamente a las regiones donde se producían esos ingresos, a las regiones donde están los yacimientos. Ahora tenemos un sistema que lo reparte equitativamente en todo el país y donde pueden acceder proyectos, digamos, de infraestructura. Hoy estamos acá en Cartagena, se está hablando de la necesidad de un ferrocarril que una a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta para tener un verdadero corredor turístico. Es ese tipo de proyectos que se van a financiar ahora con las regalías, no tanto proyectos excesivamente locales, que al final no generan un impacto importante sobre el crecimiento y el desarrollo. La otra preocupación, ministro, es la cuestión laboral. Hemos visto que hay mucho descontento laboral en el área de petróleo especialmente. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Qué es lo que está haciendo Ecopetrol para atacar ese problema? Porque como inversionista, lo menos que tú quieres es que te paren la producción, que no puedas producir los barriles de petróleo necesarios. ¿Qué va a hacer el gobierno para atacar ese problema y traer una mayor estabilidad en el mercado laboral? Bueno, ante todo, asegurarnos que las empresas que están en el sector, las empresas petroleras, mineras y sus contratistas, respeten las normas ambientales y laborales. Pero también tenemos una obligación de decirle a estas empresas que están invirtiendo en el país de que eleven sus estándares sociales. Necesitamos que este sector irrigue más prosperidad, que en las zonas donde hay explotación de hidrocarburos o minería no haya niños que no van a las escuelas, las vías estén pavimentadas, haya agua potable. Ese es el compromiso que queremos de las empresas que están en el sector. Estamos en un país que necesita desarrollarse. Entonces no se trata simplemente de venir y pagar los impuestos, necesitamos un planteamiento que incluya un compromiso social de estas empresas que están en Colombia. Esto es lo que le va a dar sostenibilidad a estas reglas de juego, donde el sector privado tiene acceso, tiene garantías, pero también requerimos el compromiso del sector privado con el desarrollo social. La mecánica de los fluidos se ve en el proceso del petróleo, cuando el petróleo sale con una presión por medio de la tubería de alta presión llamada oleoducta al llegar a la refinería. La energía se ve en la fuerza aplicada en el petróleo desde el pozo hasta la refinería, que se ve el trabajo y la energía. Bueno, este fue todo mi video, toda mi exposición. Gracias, profe, por escucharme. Pero esa nota, gracias, chao.